En el marco de las relaciones internacionales, la bipolarización, sobre todo, designa el periodo de la llamada Guerra Fría, nominada a nivel mundial por el enfrentamiento entre las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la URSS. En un sentido algo más general, el término también designa al reagrupamiento de fuerzas de voluntades entre dos grupos enfrentados por diversos intereses como territorio, ambiente y política, o alrededor de dos posicionamientos en algún sentido opuesto. Entre ellos estaban los políticos competidores entre Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, o en Francia entre la llamada gauche o izquierda y la llamada droite o derecha. A nivel internacional, la bipolarización contrasta y se diferencia con el llamado mundo multipolar, surgido luego de la caída del muro de Berlín. Fue un periodo en el cual existió una división del mundo en tres bloques o mundos. El primero estaba conformado por países capitalistas encabezados por Estados Unidos. El segundo estaba conformado por países comunistas encabezados por la URSS. El último mundo estaba conformado por países tercermundistas y con dependencia o carencias económicas. Israel y Corea fueron países los cuales sus potencias tenían intereses económicos, políticos y geográficos. La creación del Estado de Israel se hizo en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos volvieron a Palestina y la ONU en 1947 formó el Estado de Israel, el cual se dividió en Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Las 4 guerras en Israel. La creación de Israel desestabilizó al mundo árabe. Siria, Irán y Egipto fueron apoyados por la URSS e Israel por Estados Unidos. Los árabes negaron su existencia y hubo guerras. En 1948 fue la creación de Israel. En 1956, nacionalización del Canal de Suez. En 1967 existió la Guerra de los 6 días. En 1973 estuvo la Guerra del Yom Kippur. Estas guerras lograron el desplazamiento de los británicos a un papel menor y el ingreso de armas y dinero provenientes de la URSS. La Guerra de Corea se dio en 1951 a 1953. Fue un conflicto bélico librado en la península de Corea desde junio de 1950 hasta julio de 1953. Se inició como una guerra entre Corea del Sur, República de Corea, y Corea del Norte, que es la República Democrática Popular de Corea, después de que esta última invadiera los territorios de la primera. Los motivos de la Guerra de Corea fueron invadir Corea del Sur, tuvieron que ver con la frontera establecida entre ambas repúblicas en el paralelo 38, así como las propias circunstancias internacionales. Al contrario de lo afirmado en la época, Corea del Norte aparentemente atacó a Corea del Sur sin conocimiento de la Unión Soviética ni de la República Popular China. Hubo otra fase, la cual fue la continuación de la guerra. La Guerra de Corea habría de continuar 2 años más, durante los cuales el conflicto parecía no tener solución a pesar de la inexistencia de los países aliados al bloque occidental para dar fin a una guerra que ponía en grave peligro a la paz mundial e incluso a la vida humana en la Tierra. El fin de la Guerra de Corea. En el mes de marzo moría Stalin, quien fue sustituido por Georgi Malenkov como jefe de gobierno de la Unión Soviética, con lo que se inició un cambio evidente en la política rusa, que tendió a actuar con mayor prudencia en asuntos internacionales. Por fin, tras una serie de difíciles negociaciones, el 27 de julio de 1953 se firmó el armisticio por la llamada Pagoda de la Paz en la localidad de Panmunjom, quedando paralelo el 38 como línea de separación entre las dos Coreas, es decir, la misma situación territorial. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana dio inicio cuando Eduardo Chávez del Partido Ortodoxo, siendo el gran triunfador de las elecciones de 1952, se suicidó, abriendo un vacío político que cubriría Fulgencio Batista.
que había participado del movimiento de la paz próximo al Partido Comunista y que para agradar a Estados Unidos manifestó una línea anticomunista mientras aumentaba la represión política contra la izquierda. En ese contexto, Fidel Castro organizó el 26 de julio de 1953 el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, la segunda guarnición militar del país, una acción que sería el inicio de la insurrección popular para tumbar a la dictadura, pero su fracaso reforzó momentáneamente al régimen. El aumento de la represión aisló a Batista, que en 1954 fue designado presidente tras una elección sin competencia, que extendieron la vida política gracias, entre otras cosas, a la liberación de Castro y su partida al exilio. Guerra de Vietnam. Lo que conocemos como Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se divide el estado de Vietnam, norte y sur, entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que se aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que en la nueva república convivían dos modelos antagónicos, uno de corte capitalista y otro comunista. Afganistán. La situación geográfica de este país, ubicado en Asia Central, le permitió mantener su independencia durante el siglo XIX. Se localizaba entre los imperios ruso y británico. En 1879 pasó a manos británicas, pero solo en el papel, porque debido a la diversidad étnica y religiosa no le fue posible tomar el control sobre los afganos. En 1919, Afganistán obtuvo su independencia. El rey Amanullah, apoyado por Estados Unidos, introdujo reformas para occidentalizar al país, favorecer a la mujer, libertad en el uso de vestimenta, prohibir la poligamía e impartir educación para hombres y mujeres por igual. Las reformas no fueron aceptadas por sectores radicales, que lo obligaron a abdicar en 1929. Esto dio paso a una monarquía que se sostuvo hasta 1963. Un año más tarde se convirtió en una monarquía constitucional, que duró casi 10 años. Le siguió la conformación de una república dirigida por el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que nacionalizó la industria y en 1979 entregó el poder al comunista Babra Kemal. El país se convirtió en República Democrática de Afganistán. A partir de ese momento, diversos grupos pelearon por el poder. Los fundamentalistas islámicos, los mujahidín o guerreros sagrados, preparados por efectivos de Estados Unidos durante la invasión rusa. Diversas tribus que buscaron el apoyo de Estados Unidos y se ocultaron en la accidentada orográfica del país. La invasión soviética a Afganistán 1979 y 1989 contrajo 1 millón de muertes civiles, 5 millones de refugiados, fin del régimen comunista de Kemal, anarquía, guerra civil. Los talibán toman el control del país. La URSS se retiró sin obtener nada. Para proteger sus intereses y detener la propagación de rebeliones islámicas, los soviéticos invadieron Afganistán, dando lugar a una guerra que duró una década. Pakistán. Los primeros movimientos independentistas en India fueron reprimidos por los ingleses, pero el Partido del Congreso, encabezado por Mahatma Gandhi, empleó medios pacíficos para protestar, como la resistencia pasiva e incluso el boicot a los productos británicos. En 1947, India obtuvo su independencia, pero Inglaterra alentó las luchas étnicas y religiosas entre indios. Partido del Congreso y musulmanes, Liga Musulmana. El resultado fue una guerra civil que solo se solucionó con la división del territorio en 2 estados, la Unión India y Pakistán. Irán. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Reza Khan Pahlavi, monarca de Irán, se vio obligado a abdicar a favor de su hijo Mohammad Reza Pahlavi, quien gobernó durante la Guerra Fría y fue apoyado por los Estados Unidos. 10 años después,
se inició la occidentalización y modernización del país por una serie de reformas centradas en la abolición de la servidumbre, la distribución de las tierras y la alfabetización. Todo esto ocasionó la desconfianza de las potencias occidentales y la del mundo tradicional islámico. Esto llevó a llenar las cárceles de disidentes y propició el surgimiento de la Revolución Blanca, encabezada por Ruhollah Khomeini. Exaltó las tradiciones islámicas entre los grupos ultraconservadores que derrumbaron a Reza Pahlavi en 1979. Argelia. Los franceses controlaron esta zona a pesar de los problemas anticoloniales a mediados del siglo XX. Después de todo, los franceses se retiraron por la guerra civil en la que intervinieron colonistas, nacionalistas argelinos, insurgentes, británicos y el ejército, haciendo así que Argelia lograra su independencia en 1962. Al obtener el poder, Ahmed Ben Bella eliminó a los conservadores, dio supremacía al islamismo y nacionalizó los bienes franceses. En 1965 fue depuesto por un golpe, lo que causó una nueva guerra civil. Sudáfrica. Fue de gran importancia por su ubicación y yacimientos de oro. La guerra entre sus tribus en el siglo XVI sirvió de pretexto para que la corona británica tomara posesión de sus territorios, donde implantó leyes racistas llamadas Apartheid. Fue derogado en 1990 y el líder sudafricano Nelson Mandela, que fue preso durante 27 años, finalmente fue liberado, quien ganó las primeras elecciones en la República Sudafricana. Nicaragua, Chile y Argentina. La inestabilidad política y la lucha fueron uno de los factores predominantes durante los movimientos de la independencia en América Latina. Los caudillos formaron varias repúblicas y contribuyeron en su independencia, pero también facilitaron la posterior proliferación de acciones y dictaduras. A partir de 1930, América Latina se vio marcada por una supremacía de los Estados Unidos y fueron presionados durante la Guerra Fría para oponerse al régimen soviético. En esta época se fomentó el modelo económico de sustitución de importaciones. La política intervencionalista aplicada en América Latina, como en Nicaragua, gobernada por la familia Somoza de 1937 hasta que en 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional puso fin a la dictadura de los Somoza y estableció un régimen de la Constitución somocista fue anulada y se inició la reconstrucción de la nación. Se inició una guerra en contra del régimen sandinista, donde los campesinos fueron el blanco de los contrarrevolucionarios y fueron llamados como contras. En 1984 los sandinistas vencieron, pero aún así la meta del gobierno fue la pacificación del país, a pesar de que los sandinistas aún tenían amplia influencia y poder. En Argentina, en 1946 fue elegido presidente Juan Domingo Perón, quien hizo un trato igualitario con los Estados Unidos y se opuso al comunismo. Organizó la clase obrera en el movimiento Los Demasiados, pero ante la oposición del ejército y la corrupción llevaron esto al fracaso, y Perón fue derrocado tras Eva. Después fue elegido presidente en 1973, pero murió un año después. En 1976 hubo un nuevo golpe militar. La democracia se restableció hasta 1983. En Chile se celebró la presidencia del candidato Salvador Allende, y quien estableció un régimen socialista, aceleró la reforma agraria, alteró la constitución, nacionalizó la minería y estableció un amplio plan de seguridad.